Empezamos de nuevo, entonces los vuelvo a saludar. Vamos a tratar de ir grabando todas las clases, porque si no después tenemos nosotros que grabar, por ahí a uno les parece que está grabando y se pierden esto, pero no. Como les decía, ahí en pantalla estamos viendo la ley 24.156, que la vamos a subir también como material de estudio al aula. Esta ley es la ley de referencia, la ley madre que nosotros trabajamos en la materia, y tenemos una serie de artículos que yo les hice un esquemita, si me tienen paciencia. Ahora les muestro un esquemita de los artículos para que lo podamos, para que después ustedes cuando estudian lo tengan a mano. Me gustaría que lo anoten. Lo tenía un poquito lejos de acá del escritorio, me gustaría que lo anoten, si tienen donde anotar. Vamos a poner disposiciones generales, va del artículo 1 al artículo 10. Disposiciones comunes van del artículo 11 al 15. Entonces esas son todos como las disposiciones generales de la ley, normativas, ¿sí? Ahí los voy a escribir de todas formas en el chat. Las comunes van del 11 al 15. Y después arranca desarrollando los sistemas. Entonces, cuando analicemos el sistema de presupuesto, ustedes lo van a tener que leer desde el artículo 16 al 55. Había hecho el esquema y me había olvidado de traerlo a mano. El sistema de crédito, desde el 56 al 71. El sistema de tesorería, después de todas formas lo chequean, pero en principio se supone que está bien controlado. Va del artículo 72 al 84. El sistema de contabilidad, que es con el que vamos a arrancar el día de hoy, va del artículo 85 al 95. Sistema de control, desde el artículo 96, lo estoy escribiendo en el chat para los que se han perdido, ¿no? Al 115, control interno. Y control externo va desde el 116 al 127. Quedan fuera de la ley sistema de compras y contrataciones, que lo vamos a estudiar, pero les quiero decir que no está previsto en la ley, y sistema de administración de bienes. Lo que escribí en el chat, me gustaría que todos tomen nota, porque eso les va a servir de referencia al momento que vayan a estudiar. Para el parcial y para los finales. Nosotros en el parcial le vamos a poner los temas, que van a ir desarrollando hasta donde lleguemos con la teoría, y el resto de los temas va a ir para el final. Para el final va todos los sistemas, pero seguramente para el parcial no van a ir todos, ¿sí? Bien. Espérenme un segundito que voy a pasar un enlace que me... Profesor Méndez, ¿le podría pasar al profesor Albaca el enlace de la teoría? Que me está pidiendo por chat. Sí, ya mismo, gracias, Está en el profe. grupo de nosotros de la cátedra. Bueno, Gracias. Para que yo no me distraiga ahí dando porque me estaba pidiendo. Entonces, recapitulando, la ley esta es la ley de referencia de nosotros, tenemos que tomarlo como base para toda la materia. Los primeros articulados hablan de cuestiones generales, y fíjense que el artículo 5 prevé que la administración financiera del Estado va a estar compuesta por sistema presupuestario, sistema de crédito público, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, y además a esto le agrega el sistema de control interno y externo. ¿Sí? Fíjense que no está administración de bienes y no está sistema de compras y contrataciones, que están fuera de la ley, repito, y que está escrito en el chat, pero que nosotros sí lo estudiamos igual. Quiero preguntar, ¿por qué se les ocurre que no estaría acá en la ley previsto el sistema de compras y contrataciones y el de administración de bienes? ¿Por qué sí lo incluimos con posterioridad, que lo vamos a estudiar nosotros así? ¿Qué se les ocurre que puede ser la causa de esa razón? Los que se les ocurra. Estos sistemas, ustedes van a ver con los profesores en teoría, es un conjunto de
principios, de órganos, de normas que están relacionados con un tema en particular. ¿Sí? Es algo así como la organización de una empresa, y en esa organización de la empresa se subdividen funciones un poco más específicas para que distintos sectores la desarrollen. Ustedes en las organizaciones han visto, por ejemplo, que hay un sector de compras, un sector de administración, un sector de mantenimiento, el sector de contaduría. Es algo similar en el Estado. Es como una subdivisión de funciones a los efectos que la administración del funcionamiento estatal sea lo más eficiente posible. ¿Sí? Y el artículo 5 es el que prevé los sistemas previstos en la ley. También se incluye, como van a leer después, el control interno y externo, como dice el artículo 7, la Sindicatura General de la Nación es la que desarrolla el control interno, y la Auditoría General de la Nación el control externo, y están previstos en la ley. Los que están fuera de la ley, sistema de compras y contrataciones y administración de bienes. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué se les ocurre que está fuera de la ley de administración financiera? Que en este momento no estaba contemplada y hoy sí lo consideramos a estos sistemas. ¿Alguien que se le ocurra algo, que tenga una idea? ¿Qué piensan que ¿Qué implica número exacto es esta ley, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el número exacto de esta ley? 24.156. Bien. Ahí le escribo en el chat. Esta ley es la que nosotros tomamos de marco de referencia, y cuando lean con los profes de la práctica van a ver que se les dice que es una ley marco, porque es la que sirve de marco de referencia para toda la materia. Bien, como no se animan a plantearlo, estos dos sistemas de administración de bienes, de compra y contrataciones, estaban integrando o formando parte de otros sistemas en un principio. Seguramente caían dentro del ejido del sistema de contabilidad, porque tiene que ver con los bienes del Estado, pero después ha ido cobrando tanta importancia a la envergadura, el movimiento de los bienes del Estado y el movimiento de las compras y contrataciones, que se le ha dado una connotación separada y se los separó de los sistemas iniciales. Esto es lo que quería que contesten. Entonces, hoy en día nosotros cuando estudiamos la materia, estudiamos los previstos por la ley, dos sistemas adicionales que lo vamos a analizar por separado, que si ustedes vieran el programa de la materia, están separadas casi todas las bolillas en esos sistemas. Entonces, la visión sistémica que tiene el Estado nace de la razón de ser del primer día de teoría. El Estado tiene que satisfacer necesidades de orden colectivo que nosotros no lo podríamos desarrollar de manera aislada, y para eso se tiene que administrar y organizar. Y en esa administración y organización estatal se haría como una división de funciones y aparecen estos sistemas en la administración del Estado. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Entendió? Sí. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna observación, algo? Con los profesores en la práctica, ustedes van a definir todos los sistemas. Van a definir qué es un sistema, que más o menos yo ya se los dije. Vamos a hablar de las propiedades de los sistemas. Ahí tienen que tener, como siempre les digo, el concepto de administración. Cuando nosotros vimos en administración 1 todavía, vimos el sistema y las propiedades, no sé si se acuerdan, de entropía y sinergia. ¿Se acuerdan de eso cuando vieron en administración? Bien. Sí, profe. La suma de las partes es más que cada una de las partes individuales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cátedra, yo doy teoría y los profes dan la práctica, pero nosotros, cada uno individual, tiene un potencial, pero sumados tenemos seguramente un potencial mejor, mayor, y eso es lo que se genera como la sinergia del equipo. ¿Sí? En los sistemas del Estado, la ventaja es separar funciones específicas que hagan que el sistema sea mejor, que sea más eficiente, que sea más efectivo. Esa idea de sistema, esa visión sistémica la van a ver con los profesores y lo van a desarrollar a cada uno de los sistemas de manera resumida. Y en teoría vamos a profundizar cada sistema en particular. Como ustedes la semana que viene van a desarrollar eso con los profesores y van a ver un cuadrito en donde van a analizar todos los sistemas y cuáles son los órganos que manejan cada uno de estos sistemas, nosotros empezamos a trabajar de manera general con la ley,
con los sistemas generales, y vamos a trabajar el día de hoy específicamente con el sistema de contabilidad. ¿Hay alguna consulta antes que avancemos? Yo no voy a seguir desarrollando el concepto de sistema porque quiero que lo desarrollen con los profesores. Vamos a entrar directamente en el sistema de contabilidad, que es el que van a trabajar conmigo. Pero si hay alguna duda, levantan la mano y participen. Este sistema de contabilidad, nosotros hemos definido en algunas clases a la contabilidad del Estado, contabilidad gubernamental, como un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económica. Fíjese la connotación que se le pone al sistema de contabilidad, que nosotros por ahí, en los conceptos de contabilidad que teníamos analizados, no era tan amplio. Fíjese que la contabilidad del Estado es muy amplia. No es solamente patrimonial, es patrimonial, financiero y económico, ¿sí? Que produce datos útiles para la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado y los funcionarios. Eso es el mismo sentido de cualquiera de las contabilidades. La diferencia es que acá tiene que producir datos útiles para que tomen muchas personas y organismos del Estado, funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones y que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos. Y sirve también, esta información le compete a órganos específicos que son instituidos por ellos. O sea, no solamente a los órganos generales, sino hay organismos específicos que van a trabajar con esa información de la contabilidad. Esto es lo que quiere decir. El sistema de contabilidad gubernamental, esa es una definición que es como discursiva, está compuesto por un conjunto de principios, órganos, normas, procedimientos, siempre va a ser el mismo discurso, en este caso que se utiliza ¿para qué? Para recopilar, evaluar y procesar información. Hasta acá venimos con la misma definición de la contabilidad tradicional. La diferencia es que los hechos económicos varían, porque en el sector público no son específicamente los mismos que en el sector privado. Acá, ¿qué pueden hacer? Afectar o llegar a afectar el patrimonio de todas las entidades públicas del Estado. La Contaduría General de la Nación es el que se va a encargar de este sistema, y a su vez va a tener unidades de registro primario distribuido, obviamente, en todo el país. ¿Por qué? Porque tienen que receptar la información y después centralizarla en la Contaduría General de la Nación. Será objeto del sistema de la contabilidad gubernamental los puntitos que hemos marcado ahí como importantes. Registrar transacciones económicas y financieras del sector público, producir información para la toma de decisiones de los responsables y de los terceros. Fíjense que no es solo registrar transacciones, se registran las operaciones, pero también produce información para la toma de decisiones del sector público. Además, presentar información contable y documentación para el control, también sirve para eso. Verificar que la información, perdón, me pasó la diapositiva. Verificar que la información sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. Toda la información esta del sector público tiene la característica que tiene que ser integral a todo un sistema y a un Estado en funcionamiento. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es la contabilidad tradicional y privada, en donde seguramente un propietario, un dueño, un contador va a manejar la información, sino que acá es una información muy abarcativa de todas las operaciones económicas y financieras del sector público en general, que hemos visto en la clase pasada. El órgano rector, Contaduría General de la Nación, lo designa, el que va a estar a cargo es el contador general, y lo designa el presidente de la Nación. Ahora vamos a entrar en un ratito en la Contaduría General de la Nación para que vean cómo está estructurado el organigrama. ¿Cuáles son los principios de este sistema? Común, único, uniforme. Es aplicable a todo el sector público. Estas palabras, ¿a qué les suenan cuando nosotros hablamos de común, único o uniforme? La forma de llevar la contabilidad. Bien, la contabilidad, ¿se acuerdan de la contabilidad? ¿Se acuerdan de la contabilidad privada? Los conceptos son similares a eso. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo tenía que ser la contabilidad? Tenía que tener la información, tenía que ser esa, común, única, uniforme, tenía que tener características
particular es la información que se procesa en la contabilidad. Bueno, aquí también es particular, y esas características son propias y muy específicas del sector público nacional. Además, tiene que permitir integrar información presupuestaria del Tesoro, patrimonial y de las cuentas nacionales. Ustedes, a medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir viendo que la información no es solamente contable, también es una información presupuestaria, que eso vamos a ver con los profesores, tanto en la práctica como en la teoría, vamos a ir viendo presupuesto público, que es como la estructura de administración del Estado, a través de una herramienta que es el presupuesto. El Tesoro es el que maneja las arcas del Estado, las entradas y salidas de dinero del Estado, y las cuentas nacionales, cuando hay que hacer una rendición de esas cuentas, y en muchos casos por ahí tenemos que salir a gestionar crédito fuera del país. También tiene que ver con la exposición de la ejecución presupuestaria. ¿Qué es eso? Exponer, componer los patrimonios. Ustedes van a llegar a ver con nosotros alguna presentación patrimonial de los patrimonios, digamos, de los estados contables del Estado. Pero además, eso está muy correlacionado con la ejecución del presupuesto. ¿Qué es la ejecución del presupuesto? El presupuesto es una herramienta que ya lo van a ver más adelante, polivalente, que entre sus funciones lo que hace es administrar, organizar y ordenar todos los recursos que ingresan al Estado para aplicarlo a los gastos de ese Estado. A medida que el presupuesto se va gastando, se dice que se va ejecutando. Entonces, esa ejecución va a ir incidiendo contablemente, va a ir siendo receptada en la registración en la contabilidad. También se basa en normas contables de aceptación general. Obviamente, la contabilidad no puede ser una contabilidad con características similares a las de una empresa privada. Tiene características y normas de aceptación generalmente aceptadas, pero a nivel nacional, a nivel más macro y a nivel del Estado. No estamos haciendo diferencias muy marcadas entre lo que hace el sistema de contabilidad privado y el sistema de contabilidad público. Estamos marcando más bien diferencias específicas de la contabilidad nacional. También entra en este sistema de contabilidad las empresas públicas, porque las empresas públicas tendrán que hacer sus balances y esos balances después van a ir a consolidarse con todo el sector público nacional. El registro de las operaciones del Estado abarca 3 ramas: la contabilidad financiera, la contabilidad patrimonial, en donde estamos viendo la contabilidad financiera tiene que ver con la contabilidad de los presupuestos, que veníamos hablando, los movimientos de fondos y valores, la contabilidad patrimonial, que tiene que ver con el manejo de las altas y bajas de los bienes del Estado, y la contabilidad de la deuda pública. El sistema de crédito también tiene una gran importancia y tiene una correlación muy marcada con respecto a los fondos que utiliza el Estado, y en ese sentido muchas veces tenemos que recurrir al endeudamiento o interno o externo, por eso es que se le da un tratamiento tan diferente y tan preferencial, porque dentro del presupuesto también hay que hacer, por ejemplo, una previsión de los pagos de esa deuda. Y todo eso va a estar registrado en la contabilidad del Estado. Y por último hemos agregado ahí una contabilidad de responsables que tiene que ver con la administración de los bienes del Estado. Fíjense que se agrega como una característica más que nada particular de qué registración contable implica la administración de los bienes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del patrimonio del Estado, el patrimonio del Estado necesita un mantenimiento, un cuidado, y también tiene que ir amortizándose bienes que por ahí dejan de estar disponibles para que se utilicen, y bueno, eso va también a tener una correlación en la registración contable. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este sistema? Obviamente, nosotros en la clase anterior hemos hablado ya del sector público. El ámbito de aplicación del sistema de contabilidad es el mismo que la Ley de Administración Financiera, fíjense en el artículo 8. ¿Por qué les marco eso? Me interesa mucho que tengan registro de que el artículo 8 es un artículo muy importante para la cátedra, porque todo el desarrollo de la materia va a estar en consonancia con el sector público nacional y está previsto en ese artículo. ¿Sí? El decreto que reglamentó este artículo incluye a las universidades nacionales, independientes del tratamiento presupuestario que reciban, porque ellas reciben aportes, transferencias, que ya en algunas oportunidades hemos hablado, y bueno, que más adelante vamos a seguir hablando sobre el tratamiento en particular de las universidades. Bien.
Cuando nosotros hablamos, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Qué se le puede pedir en un examen o qué es lo que ustedes deben saber al finalizar el tema del sistema de contabilidad? Básicamente, partir de la conceptualización de que es un sistema y por qué el sistema de contabilidad es importante y está formando parte de este estudio de la materia. El sistema de contabilidad es como un sistema integrador de todos los demás sistemas. Esto quiero que lo anoten. Cuando terminemos la reunión, vamos a ver si alguno me puede dar una explicación de por qué se dice que ese sistema es un sistema integrador. El sistema de contabilidad tiene muchas funciones. Ustedes cuando estudian me dicen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estudiar? De todas las funciones, tienen que estudiar. Primero, qué es el sistema, definirlo, quién es el que está a cargo de ese sistema, y después es necesario que sepamos las funciones del sistema de contabilidad. Por lo menos algunas, las básicas. El sistema de contabilidad tiene como funciones dictar normas de contabilidad, asesorar a todo lo que implica el sector público nacional, llevar la contabilidad de la administración central y también obviamente produce los estados contables de esa administración central para luego remitirlos a la Auditoría General de la Nación. Esto es similar a lo que sucede con una empresa privada. Alguien hace la contabilidad y después tiene que ser auditada. También prepara la cuenta de inversión, que esa la vamos a ver al final de la materia, e implementa todo un sistema presupuestario de caja y patrimonial. Implementar el sistema de información presupuestaria de caja y patrimonial para todo el sector público y coordinar con las provincias un sistema de información financiera que permita consolidar al sector público argentino. Estas son algunas de las funciones. Decimos que es un sistema integrador. El sistema sujetos a la reforma deberían estar interrelacionados y actuar con el sistema de contabilidad como la columna vertebral de la información financiera. El sistema contable es, como decimos acá, la columna vertebral de todo el sistema de información financiera y después ustedes van a decir por qué. Cuando nosotros hablamos de la organización de este sistema, decimos que hay una organización administrativa, que son unidades de registro, son como centros periféricos que captan la información y están vinculados informáticamente con la Contaduría General de la Nación. Me pasé esta que dice Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF. Es un sistema de gestión pública, así como los sistemas de las empresas, los sistemas de contabilidad de las empresas o cualquier sector necesita un sistema. Este es el que permite la captación de las registraciones o de los distintos datos de las distintas jurisdicciones y entidades para que después se pueda desarrollar controles centralizados, sistemáticos, permanentes, y analizar el gasto público que lo va a hacer todo esto y va a ir dentro del ejido del funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Toda esta información operativa a nosotros nos va a permitir tomar decisiones a nivel de administración central. Para eso se hace la registración. Entonces, como decíamos, se presenta la información para hacer una organización administrativa, pero teniendo en cuenta que tenemos también unidades de registro de esa administración. Todo lo que sean centros susceptibles de captar la información o los acontecimientos que consideren que son hechos económicos que van a realizar las instituciones, que va a significar alguna información o va a tener alguna repercusión en la economía del Estado, tiene que ser registrado. Acá ponemos una definición de estos centros de registro. Son los centros organizativos donde se suceden y donde se contabilizan todos los hechos económicos que realizan las instituciones. Se ubican lo más cerca posible, como dice acá, del lugar donde se efectúan las transacciones, a fin de captar los datos con mucha oportunidad, precisión y seguridad. Todos los hechos que a ustedes se les ocurra, que impliquen una salida o un ingreso de dinero al Estado, o que impliquen una movilidad en el patrimonio estatal, tienen que ser captados
por alguna de estas unidades de registro, registrada la información y procesada a los efectos de que después pueda ir a ser consolidada. Acá hemos puesto que se disponen de terminales inteligentes con capacidad de administración de datos. Supongan ustedes, por ejemplo, rentas de la provincia acá en Tucumán o la FIP a nivel nacional, son centros que van a captar información que sí va a tener una incidencia importante en el presupuesto, porque son agentes de recaudación. Entonces ellos captan datos respecto a todas las recaudaciones tributarias que se están haciendo, y esos movimientos de fondo tienen que ser registrados y tienen que ir a impactar en la contabilidad general del Estado. Se centraliza a su vez, como dice acá, informaciones de dependencia de menor nivel jerárquico, responsables de realizar operaciones de base de la gestión presupuestaria, de tesorería o de administración de bienes. También se tiene que centralizar, ¿qué es lo que está diciendo acá? Información relacionada con la administración de los bienes. Como hemos dicho recién, los bienes del Estado tienen grandes movimientos de fondo, por lo cual tienen que ser captados, registrados, ordenados y controlados a través de un sistema idóneo que permita el control de esos bienes. Ninguno de nosotros puede sacar bienes del Estado, se supone que existen controles, las computadoras, por ejemplo, que hay en la facultad, los bancos que tenemos en el anfiteatro, todos estos son bienes públicos que tienen que tener un registro, una auditoría, un control, y forman parte de información, después van a ser captadas y registradas a los efectos de producir una información lo más fidedigna posible, lo más razonable posible con la realidad de cada uno de los organismos. El Sistema Integrado de Información Financiera, el SIDIF, entiende por transacción todo hecho económico, cualquiera sea la naturaleza, que como dijimos afecte o pueda afectar el patrimonio, los recursos o los gastos del ente, en este caso del Estado. El requisito del sistema es que las transacciones se registren en una sola vez. A partir de ese registro único se obtienen todas las salidas de información que se requiera a nivel central y periférico. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando del Estado. Por lo tanto, si nosotros no tratamos de centralizar la información, que el procesamiento se unifique y se maneje de manera única, que después repercuta la información para que los demás puedan tomar decisiones, pero sobre una sola base de registración, se puede generar la duplicidad de las registraciones contables. Y eso es lo que se pretende evitar con este sistema integrado de información. Que se registre una sola vez y que a partir de ese registro se puedan tomar las diversas decisiones. Por eso es que habla de todas las salidas de información que se requiera. Todos los usuarios de la información podrían acceder a la misma sin necesidad de que exista una duplicidad de la registración. La Oficina Nacional de Presupuesto debe ingresar el presupuesto general de la Administración Nacional, las cuotas en función a la programación, esto lo vamos a ver cuando veamos presupuesto, pero tiene que ver con lo que se programa, que se va a ir gastando en cierto periodo de tiempo. Se hace un presupuesto anual, pero hay una programación presupuestaria de los gastos que se van a ir ejecutando, las modificaciones si es que es necesario realizar en el presupuesto durante el ejercicio, la programación física de cada una de las actividades y programas. Cuando hablamos de esto, lo vamos a analizar de todas formas a nivel de presupuesto, pero estamos haciendo referencia a un análisis tanto financiero como físico, del dinero que se va a mover en el nivel general en el presupuesto y de las unidades físicas que van a ir modificándose o van a ir programándose o ejecutándose durante el año. La Tesorería General, ¿qué va a ingresar como información? Todos los pagos y todos los ingresos de fondos. O sea, las salidas y entradas de recursos tienen que informar para que el registro vaya a ser captado por el sistema de contabilidad. El registro de las operaciones de emisión y cancelación de letras del Tesoro. ¿Se acuerda que también hemos dicho que no siempre, vamos a poder utilizar los recursos del Estado genuino y muchas veces recurrimos al empréstito, al financiamiento, a conseguir crédito interno o crédito externo para cubrir gastos? Entonces ahí hace referencia a que la Tesorería tiene que informar todos los movimientos de fondo a la Contaduría General de la Nación. La Oficina Nacional de Crédito deberá informar a través de la integración al CIDIF todas las operaciones correspondientes a la deuda pública.
todo lo que haya significado, si se ha contraído nueva deuda, y cómo se planifica también programar las cancelaciones, los pagos de los intereses o de la amortización de la deuda, también tiene que ser informado. Contaduría General deberá ingresar el asiento de apertura a la contabilidad. Como ustedes lo tienen en su cabeza de la contabilidad tradicional, se inicia con un asiento de apertura y también se tienen que hacer asientos de ajustes, igual que en la contabilidad tradicional. Todos los asientos manuales que se originen en operaciones extrapresupuestarias. Si hay algo que está fuera del presupuesto y requiere una nueva registración, también lo va a incorporar la Contaduría General de la Nación. Los servicios administrativos financieros de las distintas jurisdicciones deberán ingresar las recaudaciones que se realicen con fondos con afectación específica, los compromisos que se tomen para utilizar créditos como consecuencia de la ejecución y los pagos. Nosotros en contabilidad pública utilizamos conceptos diferentes con respecto a compromiso y pago, a devengamiento. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos presupuesto, pero tiene que ver con los momentos en los cuales hay operaciones que ya se han concretado, o hay operaciones que se supone que se van a concretar, y elementos que nos hacen tener la seguridad de que la operación va a ser desarrollada, y hay instantes en donde ya se asume el compromiso de pago, y que por ahí difieren del instante de pago. Toda esa información se tiene que suministrar para que el sistema de contabilidad pueda hacer la registración de las operaciones. Entonces el sistema de contabilidad general va a tener que seleccionar el momento contable propiamente dicho para hacer esa registración y devengamiento de las operaciones. El reglamento del artículo 87 prevé que las unidades de registro primario deberán llevar información sobre ejecución presupuestaria, inventario valorizado de los bienes, movimiento de fondos y valores y detalles de las contingencias. Esto siempre está haciendo referencia a qué información se requiere por sector para que después puedan brindar la información, hacer información de registro primario, de receptor de información primaria, para que después puedan brindar la información para que sea contabilizada. Estados contables básicos. Acá les puse los estados contables, después lo vamos a ir trabajando, seguramente en la clase que viene, por lo menos vamos a verlo, los estados contables. No lo vamos a desarrollar en la materia vamos a llegar a hacer un poco de registración, pero no creo que lleguemos a elaborarlo, si tenemos tiempo sí. Los estados contables básicos y complementarios son el estado de situación patrimonial de la Administración Central, que consolida las cuentas, los distintos patrimonios de los organismos descentralizados, el estado de recursos y gastos corrientes de la Administración Central, el estado de origen y aplicación de fondos de la Administración Central y el estado de evolución del patrimonio neto. Para los que ustedes en este año, no sé si están en condiciones de, o si ya hicieron estados contables, creo que es la materia contabilidad 4, ¿puede ser? ¿Hicieron esa materia o todavía no? Contabilidad 3, profe. En contabilidad 3, Sí, esa ya la hicieron. Sí. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué paralelismo, qué relación, qué diferencia encuentran en lo que tenemos acá en esta plaquita con respecto a lo que ustedes han visto de estados contables, de la contabilidad privada? El estado de situación Profesora, patrimonial. estados contables es contabilidad 4. Contabilidad 3 es ajustes de inflación más presentación de la Creo que información es contable. análisis. Pero estados contables es la 4. Creo que contabilidad 3 lo que hace es análisis de los estados contables, ¿puede ser? Sí. Expone la información. Claro, me parece que contabilidad 3 la analiza, pero ¿quién los elabora? ¿En qué materia la elaboran? En contabilidad 4, me parece. Puede ser. En contabilidad 3 se hace. Bueno, entonces, si sea cual sea la materia, yo creo que ustedes sí saben en lo que estoy preguntando. El primer estado de situación patrimonial, en las empresas privadas se hace. Sí, profe. Sí. Es obligatorio. Es obligatorio, perfecto. El estado de origen y aplicación de fondos. No, sería el estado de flujo de efectivo, imagino que sería. Sería similar El a flujo eso. de efectivo.
Sí se hace, perfecto. ¿El estado de evolución del patrimonio neto? Sí. Sí, También. también. Y el estado de recursos y gastos es el que podríamos decir que hay una diferencia, ¿verdad? Porque ¿cómo le llamamos en la contabilidad privada? Estado de resultados. Perfecto. Hay algunos organismos que se les llama recursos y gastos, a ver si se acuerdan. Cuando son Lo organismos... que son sin fines de lucro sería, profesora. Perfecto, perfecto. Ya le estaba por exfoliar la respuesta. Esos son. Los que son sin fines de lucro es recursos y gastos. Perfecto. ¿Están entendiendo? Entonces acá yo estoy planteándole en esta plaquita los estados que presenta el Estado y que son similares a la contabilidad privada. ¿Sí? ¿Qué es lo que se les ocurre que puede variar? Las cuentas. No vamos a utilizar las mismas cuentas. Va a haber algunas que son similares y otras que son propias, específicas del sector público. ¿Está claro? Como no me contestan, creo que sí. Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Miren acá esta plaquita que sigue, por ahí si está el profe Méndez todavía en la reunión, le decimos que él nos ayude si es que él quiere hacer algún aporte acá. Ahí está. Sí, sí estoy, profe. Bien. Acá tenemos los presupuestarios, porque por ahí usted me puede dar una mano acá desde su experiencia en la universidad. Acá tenemos los presupuestarios. Ejecución de presupuesto de recursos y gastos, cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. De la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento del sector público no financiero y de la administración nacional. Y otros que son el estado de situación del tesoro y el estado de situación de la deuda pública. ¿Qué podríamos dar como aporte? Estos serían como los estados contables diferentes con respecto a la contabilidad privada que veníamos analizando hasta acá. Entonces, si usted quiere hacerle algún comentario de esto. Sí, primero que nada, como dice el título, son complementarios. Y la diferencia que vamos a tener obviamente ahí es la ejecución presupuestaria conforme a la evolución y maduración de un gasto de acuerdo a la ejecución presupuestaria de un crédito asignado y el estado al final del cierre. O sea que cuando veamos la ejecución del presupuesto que tiene motivos y hechos económicos que generan indudablemente en qué momento existe dentro del momento del gasto, tanto el compromiso como el devengado, lo que se expone ahí es la ejecución justamente de ese presupuesto asignado por ley. Yo quiero aclarar que, como bien usted decía, el sistema de contabilidad es un sistema que integra el resto de los sistemas. No diga por qué, porque esa era la pregunta. Pero bueno, sí, obviamente, todos los sistemas, por eso la ley es sistémica, digamos, todo tiene un efecto y ese efecto es, si genera un recurso o se genera una percepción de un recurso indirectamente, automáticamente todo el sistema es impactado por ese hecho económico y especialmente en esa unidad de registro que usted decía. Imagínese al Estado como una organización gigante, a ese Estado como una organización gigante necesariamente tiene que estar organizado en este ambiente, en este sistema, en este enfoque sistémico, porque imagínese lo que significaría si darían informaciones totalmente atomizadas. Y a eso se refería usted cuando hablaba de contabilidad de responsables, porque esa estructura que tiene la ley y la estructura que tiene el organismo se puede asignar el responsable de la gestión de esos bienes asignados. Así que seguramente cuando veamos clasificadores también vamos a poder ver esa organización. Es por eso que todo está relacionado cuando hablamos de organización institucional del Estado, contabilidad responsable. Bueno, y ahora estamos viendo el sistema contable. Ahí has tirado una palabrita que es clasificador. Nosotros recién hemos hablado de que hay una similitud, una diferencia, y esa es una gran diferencia. Nosotros acá ya no vamos a hablar de cuenta, sino de clasificadores presupuestarios, vamos a usar para el tema del presupuesto, y como dijo el profe, estos son complementarios. Lo que hemos visto recién son los estados básicos, digamos. De todos modos, usted acaba de mencionar una palabra mágica también con respecto a las cuentas y a las diferencias que hay entre la cuenta de la contabilidad de una empresa común a esta gran organización del Estado de la cual formamos parte todos. En la Contraloría General de la Nación está aprobado el manual
de cuentas y el manual operativo de cuentas. El que quiere entrar puede verlo. Les quiero comentar que es gigante, porque el Estado tiene una cuenta para cada actividad y cómo se debita y cómo se acredita, porque, para que tengan en claro, el sistema de contabilidad del Estado también se hace por partida doble. ¿Sí? O sea, estamos dentro de la partida doble. Eso es una modificación. Antes, Era por partida simple. partida simple. Eso nada más simplemente, y bueno, y existe un manual de cuentas y un manual Yo operativo. no sé si estos Sí, chicos han conocido la partida simple, porque me parece que son más jóvenes, porque nosotros cuando estudiábamos contabilidad 1, el profesor Ostengo nos enseñaba los dos sistemas, partida simple y partida doble, pero me parece que estos chicos, este equipo que estamos trabajando ya son de la nueva generación, me parece que ni la conocieron a la partida simple. bueno, La de todos partida modos, simple era, el profe Méndez sabe más que yo porque es más viejo, no, la partida simple era una anotación indicativa de los hechos. Cuando se incorpora la partida doble, ya se empieza a analizar el debe y el haber, y es con la conceptualización que ustedes tienen, y el Estado lo adoptó ahora, pero antes trabajaba de una manera mucho más simple o menos ortodoxa. Ahora es como que se trata de hacer estados contables que realmente puedan ser tenidos en cuenta para tomar decisiones. ¿Para qué más se utilizan los estados contables? A ver si se les ocurre. Gracias, profe, por su aporte, está muy bueno. Es la idea. Vayamos sumando la similitud y las diferencias porque me parece que así les va a ser más fácil entender. Y ya se ha armado el lío entre si es conta 3 o conta 4 la que incorpora, pero yo creo que los estados contables los ven en contabilidad 4 y en contabilidad 3 creo que analizan, hacen un análisis de estados contables y de inflación. Me parece que así es la idea. yo no sé si interrumpo, pero lo importante y acá es decir diferente cómo ha ido evolucionando el sistema de contabilidad. Antes no era necesario mostrar todos los registros de la administración, porque se decía en ese sentido que la Hacienda Central Erogativa no tenía necesidad de mostrar los resultados porque no buscaba fines de lucro. No obstante ello, después se logró dentro de la disciplina de la contabilidad pública instalar el tema de la partida doble, y hoy entonces podemos encontrar mucha similitud entre o sea, cuando hablamos de contabilidad estamos hablando de un solo sistema y tienen los mismos principios que todos los sistemas contables del mundo, si se quiere. Nada más que la información que se trata es diferente, pero a la larga los resultados que emanan se puede analizar de la misma manera. Eso nomás, profe, no disculpe que haya interrumpido. No, sí está bien. Yo creo que a los chicos les suma ir haciendo una comparación, porque si no tenemos que estudiar muy teórico, y me parece que es más interesante ir integrando con las distintas materias de la carrera, porque nosotros nos vamos a recibir de contadores todos. ¿Sí? Ahí les puse un organigrama que también después les voy a subir si quieren al aula, pero en realidad ustedes lo pueden encontrar aquí en Contaduría General de la Nación Institucional, en donde dice cuáles son las acciones. ¿Por qué les marco siempre estas páginas? Porque por ahí nosotros no tenemos tiempo en la materia, tenemos 3 meses para abarcar muchas cosas, que es la administración, la organización, la contabilidad, el presupuesto del Estado, y es mucho. Entonces por ahí tratamos de ir tocando los temas más importantes y hay cositas que quedan fuera. Entonces, cuando ustedes entran a argentina.gov.ar pueden encontrar todo lo que por ahí nosotros no lo logramos concluir en la materia. Acá está el organigrama de la Contaduría General de la Nación. Fíjense que del organigrama de la Contaduría se desprende Dirección de Normas y Sistema y una coordinación de sistemas contables, que debe ser los que elaboran todo lo que hace la normativa sistémica que se va a aplicar en el Estado. Dirección de Procesamiento Contable, coordinación de área de recursos y gastos, coordinación de área de activo financiero, pasivo financiero, la coordinación del área de la contabilidad general, dirección de análisis e informática. Nosotros, chicos, hemos pasado de un estado que era muy burocrático y muy tradicional a un estado informático. Quiero que eso analicen como algo majestuoso y muy grande, que ha habido como un cambio importante en el Estado. Hay una dirección de auditoría del sistema, coordinación de auditoría del sistema administrativos contables y de sistemas informáticos, y hay una coordinación del Archivo General de la Administración Nacional. Todo esto forma parte de la Contaduría General de la Nación. Hay un contador general que es designado por el presidente. Acá fíjense que están las competencias, que nosotros por ahí le preguntamos en los exámenes. Yo les dicto y le pongo en el Power, pero ustedes la pueden ver acá.
cuáles son las competencias del contador general, dictar normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público, cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por todas las entidades. Imagínense que ellos desarrollan un sistema contable que tiene que ser aplicado en todo el sector público. El que trabaja en un estudio contable tiene por ahí su pequeño sistema enlatado, o el sistema del estudio, o el sistema de una empresa. Esto tiene que ser un sistema general que lo podamos amplificar en el Estado, en toda Argentina, en todas las provincias. Entonces quiero que vean la magnitud que implica eso. Asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del sector público, también es competencia de la Contaduría General de la Nación. Coordinar el funcionamiento que corresponda para instituir y para proceder a todo lo que hace el registro contable primario de las actividades. Cuando hablamos del registro contable primario, que no me han preguntado, pero tiene que ver con las primeras registraciones de los hechos económicos. Se capta el hecho y se lo registra. Y después puede surgir un análisis posterior que implique una registración secundaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros registramos activos que van a utilizarse durante más de un tiempo, son activos que van a formar parte de la estructura del Estado, van a tener que luego ser amortizados, bajo el concepto que ustedes tienen en la cabeza de las depreciaciones, del desgaste del bien de uso. Eso sería una registración, por ejemplo, secundaria, porque surge como consecuencia de un bien que ya está en el Estado. Bien, todas las competencias serían como las atribuciones o funciones específicas de la Contaduría General de la Nación, la dirección de normas y sistemas, coordinación, fíjense, de todos los sistemas contables. Todo lo que hemos dicho está resumido acá en lo que hace a esta página. Ahora vamos a ver otra página que tenía abierta yo por acá, que creo que es del Ministerio de Economía, que le quería mostrar. Está relacionado, pero fíjense que nosotros cuando trabajamos en contabilidad pública siempre estamos vinculando distintos sistemas. Acá tenemos el Ministerio de Economía. Si ustedes entran en YouTube pueden verlo en argentina.gov, buscan el Ministerio de Economía, tenemos datos económicos, bueno, a ver si se carga la página, datos de la política fiscal, de la recaudación. Todo eso va marcando, un poquito leer de internet, pero todo eso va marcando la información que va a ir a formar parte, valga la redundancia, de este sistema de contabilidad. Voy a tener que dejar de compartir porque estamos con un problemita de internet, me parece. Bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, porque no se cargaba la página, entonces decidí dejar de cargarla porque estaba medio lerda. Bien. Pero en definitiva lo que yo quería que ustedes vean es que tenemos toda la información disponible en internet, desde donde nosotros sacamos y vamos actualizando permanentemente. Y por último les voy a mostrar, los profesores ya les han subido un mapa del Estado, que está en el aula. Les voy a mostrar, ahí tenemos el ministro de Economía, el organigrama ya asignando, digamos, los nombres de cada uno de los encargados, es Martín Maximiliano Guzmán, y ahí aparecen los distintos organismos, la unidad de auditoría interna, quién es el auditor actual, auditoría interna adjunta, supervisión de auditoría. Dicen que ¿Profe? están todos los... Sí. No solamente aclarar que ese auditor es el auditor interno del ministerio, no es la SIGEN. Claro, Es el aguay del ministro. Es como así como la Universidad de Tucumán tiene un aguay, es el aguay, la unidad de auditoría interna de ese ministerio. Sí, que después no está la vayan a SIGEN, que es confundir, otro. es verdad, Sí, es sí. verdad. Gracias, profe. No, está bien, porque puede confundirse. Esto tiene que ver con el Ministerio de Economía en particular. Y ahí ven Exacto. toda la estructura del ministerio, ¿sí? Nosotros en la materia no le vamos a pedir que ustedes sepan todos los nombres y que sepan quién está a cargo de cada organismo, porque obviamente es algo que es como complicado, difícil, y el momento que ustedes vayan a rendir seguramente va a variar, porque eso es una cuestión política, eso no se les va a pedir. Lo que sí se les va a pedir por ahí es que sepan la estructura organizativa, les subimos un mapa del Estado todos los años, que por ahí van cambiando los ministerios, pero el que se sube es el que tomamos de referencia, que sepan
Toda nuestra materia va a ir a desarrollarse en su gran mayoría en ese Ministerio de Economía, ¿sí? Que es el que va a trabajar con todo lo que tiene que ver con la contabilidad y todo lo que tiene que ver con el presupuesto público. Ahora en el chat les voy a compartir un link, un enlace de un jueguito que hicimos para la clase de hoy, para que sirva para la asistencia. Quiero aclarar, porque por ahí me han preguntado si la asistencia es obligatoria a teoría. Las teorías no son obligatorias, no lo hacemos, ahí les compartí un jueguito para que practiquemos lo que hemos venido leyendo y explicando y estudiando. Las teorías no son obligatorias, pero la idea es que para ustedes se supone que suman. Entonces, en la medida de que ustedes puedan asistir, estaría bueno, porque como ustedes van viendo, nosotros vamos haciendo una complementariedad con la práctica. No porque sean cosas antagónicas o diferentes, sino porque no hay tiempo de desarrollar ni en la práctica ni en la teoría la materia completa, entonces tratamos de complementarnos. Hay algunos temas que le van a servir a ustedes para la práctica, y hay algunos temas que directamente no van a, digamos, no lo van a utilizar. Eso me gustaría que quede claro, porque por ahí me preguntan si la teoría es obligatoria. La idea es que la teoría a ustedes le tiene que sumar para ir desarrollando y estudiando la materia, ¿sí? Pero no los voy a dejar libre porque no vengan a teoría. Eso quería hacer la aclaración. Bueno, ahí está el link en el chat, si pueden ingresar y completarlo. Yo lo voy a compartir en pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Profe, nos pide un código. A ver, espera un minutito. Supuestamente no debería pedirles código, pero ya lo veo. Ya les comparto, si no, el código. Fíjense si es este código que les pongo en el chat, que es un numerito que lo ponían abajo. Capaz que lo he puesto como cuenta privada. Agréguenle ese número a ver si ese es el código que les pido. Ahí los deja ingresar. Dice inválido, no sé si solamente a mí. No se puede, profe. ¿No se puede ingresar con ese? Porque a mí sí me deja ingresar, por eso les estaba mostrando. A ver, esperen un ratito que ya... ¿Puede compartirlo de nuevo al link, profe? Tiene que ponerlo sin el espacio. ¿Alguien ha podido ingresar? Yo sí, Yo con sí, el profe. código es. Profe, le tienen que borrar el espacio. Yo también pude. Perfecto, entonces ingresen el código sin el espacio, como les dice su compañero. Ahí le he vuelto a poner el enlace. Ingresen sin el espacio, yo los voy a ir compartiendo en pantalla para que lo veamos. Así ya les quede, así todos lo vean y lo podemos compartir en la clase. Para los chicos que no pueden venir por ahí a clase práctica, para que vean cómo puede ser una alternativa de examen, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Es requisito del sistema que las transacciones se registren una sola vez. Ese registro único se obtiene de toda la salida de la información. ¿Se acuerdan que hemos marcado bien la idea de que sea un registro único nada más? El objeto del sistema de contabilidad gubernamental es registrar las transacciones, presentar la información contable y documental y verificar que la información sobre el sector público ingresa al sistema de cuentas nacional. Se entiende por transacción todo hecho económico, cualquiera sea su fuente, la letra A, que afecte puede afectar el patrimonio del Estado, los recursos y los gastos del Estado. Cuando uno contesta rápido también le dan un puntaje adicional, y va posicionando mejor respecto a la velocidad con la que se contesta. Y estas son funciones del sistema de crédito público, implica una serie de funciones y no es crédito público, sino que es el sistema de contabilidad. Bueno, ese es el jueguito del día de hoy,
para que nos entretengamos y veamos si es que lo hemos entendido. Y para finalizar la clase me gustaría saber si sistema de contabilidad se entiende por qué se dice que es la columna vertebral de los sistemas, por qué se dice que es el sistema integrador, y con eso concluimos la clase. La clase que viene vamos a desarrollar otro sistema, pero al comienzo de la clase voy a tratar de mostrarles los estados contables para que ustedes por lo menos lo visualicen. No es la idea de que nosotros, como les digo, lo desarrollemos, sino que por lo menos ustedes visualicen los distintos sistemas, los distintos estados que se utilizan en el sector público. Bien, ¿a alguien se le ocurre algo para definir por qué se entiende que el sistema de contabilidad es un sistema integrador? ¿Alguien que quiera hacer algún Porque comentario? debe abarcar todos los otros sistemas. Va por ahí la respuesta, pero ¿por qué abarca a todos? Porque a través del sistema de contabilidad se puede llevar la gestión del apartado patrimonial del gobierno, el apartado económico. Tiene que ver con el área económica, el área financiera, el área contable, el área de administración de bienes. Todos los, digamos, toda la información y todo el accionar del Estado necesariamente va a tener que caer dentro del sistema de contabilidad de una u otra manera, porque todo lo que implique movimientos de fondos del Estado y todo lo que implique administración de bienes, sistema de crédito, tiene que pasar por el sistema de contabilidad. Les voy a compartir, para que ustedes después, si les genera la intriga, lo vean, unos modelitos de estados contables, que creo que ahí lo están viendo, de operadora ferroviaria, sociedad del Estado. Si ya han visto estados contables, ahí van a ver que hay ciertas similitudes, indicadores. Quiero ir directamente, fíjense, estado de situación patrimonial, ¿lo están viendo en pantalla? ¿A los estados? Esta es una sociedad del Estado cualquiera, ¿sí? Como para que veamos. Perfecto. A continuación se expone información resumida de la situación patrimonial de los estados y la generación y aplicación de fondos correspondiente al ejercicio número 12, finalizado al 31 de diciembre del 2019. Hasta ahí vamos igual que la contabilidad privada. Y hacen una comparación entre el 31 de diciembre del 19 y 31 de diciembre del 18. Activo corriente, activo no corriente, total del activo, pasivo, pasivo corriente y no corriente, total del pasivo. Patrimonio neto, activo, total del pasivo y el patrimonio neto que tienen que coincidir. Estado de estructura de resultados. Y vamos a encontrar por ahí diferencia de cuentas que tienen que ver específicamente con el sector público. Estructura de la generación y aplicación de fondos, que sería el origen y aplicación de fondos que nosotros vemos también en el sector privado. Los índices, fíjense que acá lo incorporan, el índice de liquidez, solvencia, eso es lo que ustedes deben haber visto en las otras contabilidades, y esto es del sector público. Alcance, responsabilidades, informa. ¿Qué tiene de diferente a los estados que nosotros desarrollamos en la práctica? Tiene como una cuestión más narrativa y desarrollada de la actividad del sector. Esta es una sociedad del Estado, ¿sí? En la cual el Estado participa. La asamblea, agradecimiento. Bien. ¿Dónde saqué yo eso para que ustedes lo vean a los distintos modelitos? Ya les voy a mostrar de una página que dice estados. Quiero mostrarles y compartirles para que vean que ustedes hoy en día no necesitan por ahí mucha bibliografía y mucho material porque lo pueden encontrar en internet. Estados contables, acá tenemos de una empresa que es de Trenes Argentinos, que es una sociedad del Estado que está correspondiendo al Ministerio de Transporte. ¿Sí? Fíjense que se suben los estados contables de todos los años. De esta empresa que es una sociedad del Estado en la cual el Estado tiene una participación. ¿Para qué les muestro? Para que vean que si ustedes quieren acceder a los estados contables y compararlo o analizarlo, van a ver que hay similitudes. Y como dijo el profe Méndez, hay manuales de las cuentas que son muy específicos, que son propios del sector público,
que por ahí vamos a tener una diferencia con lo que nosotros venimos analizando en lo privado. Nosotros le vamos a subir, no es necesario que lo estudien, obviamente, pero es conveniente que sepan que existe, que está disponible y que esa información es a los fines de que este sistema, que es el sistema integrador, que es la columna vertebral de todo el sistema de administración del Estado, tiene que ser transparente, tiene que mostrar información útil para la toma de decisiones, tiene que ser información clara, todas las características de la información contable las tiene que reunir. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar. ¿Algún aporte? ¿Entendió todo el tema? Este sistema de contabilidad. Nosotros, como les digo, no creo que lleguemos a elaborar estados contables. Si lo hacemos va a ser muy resumido, porque tenemos por ahí poco tiempo para desarrollar todos los temas de la materia. Si lo hacemos, lo vamos a hacer al final de la materia cuando veamos nuevamente presupuesto, pero la idea es que ustedes vayan viendo que esta visión sistémica que mostramos desde la materia tiene una razón de ser. Con los profesores van a ver los distintos sistemas de manera teórica y ya empezamos a trabajar directamente en el sistema presupuestario, y como dijo el profe Méndez, vamos a ver clasificadores presupuestarios para el primer parcial, y creo que hasta ahí vamos a llegar en temas para el primer parcial. Es una analogía, salvando las distancias, de las cuentas, ¿sí? Con mucha particularidad, es para que ustedes vayan entendiendo y haciendo una similitud en los contenidos. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿Se entendió? ¿Quedó todo clarito? ¿Sora? Sí. Sí, bastante bien. Sí, lo que quería consultar en la materia, vamos a ver algo que tenga que ver con la emisión de los billetes y las monedas en la Argentina y cómo afecta en la contabilidad pública, porque, o sea, el Banco Central es el encargado de emitir. Por eso quería saber si vamos a ver algo relacionado con eso. No está previsto en nuestro programa. Nosotros vemos la contabilidad y la administración del Estado. Y esto entraría más en las finanzas públicas. Hay una materia, pero creo que en el área de economía, no de contador, que se llama finanzas públicas, en donde ahí se analiza específicamente lo que vos me estás planteando. Nosotros lo que podemos hacer es, cuando desarrollemos un poquito más tesorería, poder profundizar un poquito ahí, pero no está previsto dentro de la estructura del programa. Pero sí podríamos avanzar un poquito cuando veamos tesorería, no hay problema. Si les interesa. Como dice la profe, nosotros cuando veamos tesorería y vamos a ver cómo se financia el Estado generalmente con los déficits estacionales de caja, vamos a ver distintas herramientas que tiene el Estado como para financiar esos déficits estacionales. Pero no vamos a entrar en política monetaria. De todos modos, cuando veamos los estados contables, especialmente en contabilidad pública número 2, vamos a ver los efectos que genera en el estado contable, así que vamos a tratar los ajustes por inflación. Pero no analizamos a fondo la política monetaria y lo que ello implica con respecto a las atribuciones que tiene con emisión monetaria. Pero sí, todo está relacionado, no te preocupes, se puede analizar y se puede ver. Y bueno, esto es una materia que, como está hablando la profesora, vamos a integrar todos los sistemas. Bien, ahí en tesorería, si quieren, lo podemos tratar de enganchar y profundizar un poquito como una alternativa, como ha dicho el profesor, es como una alternativa que usa el Estado por ahí. La emisión monetaria es un problema de Argentina cíclico. Todos los que somos más grandes sabemos que ante la necesidad de financiamiento recurrimos a eso. No está previsto en la materia porque se trata de administración y contabilidad, pero sí lo podemos ver en finanzas, si es que les parece que es un tema interesante, lo podemos analizar. A la luz de la cuestión pandémica que estamos atravesando, es obvio que la inflación que estamos sufriendo los argentinos tiene que ver, entre algunas de sus causas, con la emisión monetaria. No sé si a eso se refería Ángel creo que es el que ha hecho la consulta, que hay que subvencionar un funcionamiento estatal en donde estamos en una situación crítica a nivel económico, porque tenemos una pandemia, por lo cual el funcionamiento del Estado no está siendo en el sector privado como venía trabajando, como venía funcionando con anterioridad. Hay muchas actividades que se han visto reducidas, que se han visto afectadas,
y bueno, el Estado ha tenido que salir a hacer emisión monetaria para cubrir gastos que por ahí en condiciones normales no se lo tendría que hacer. Pero bueno, lo vemos ahí en tesorería para abarcar un poquito, me parece interesante. Creo que con eso te hemos contestado, Ángel, no sé si tenés alguna otra duda, y bueno, si no hay dudas... Claro, sí, sí, yo me estaba tal vez yendo por temas de otras, que son puntualmente de otras materias, claro. Pero no está mal, Exactamente. es interesante porque si lo analizamos desde el punto de vista de la situación del COVID, ha dado origen a la emisión monetaria, sin duda, porque nosotros estamos viviendo una inflación. El dinero que ustedes cobraban o que utilizaban hace 2 años no vale lo mismo ahora, y lo vemos cualquiera de nosotros cuando vamos a hacer una compra. O sea, hay un proceso inflacionario, hay una emisión monetaria, no sé si era eso que te referías vos. Nosotros no es tema de nuestra materia analizar al Banco Central, pero cuando tocamos el sistema de tesorería sí vemos un poquito el funcionamiento. Entonces podemos ir a abarcar un poquito más. Si es que les interesa a ustedes, podemos tratar de abarcar un poquito más. Profesora, tengo una duda, es una consulta sobre el tema de las clases teóricas grabadas. Sí. Entré al aula virtual y no me estaría figurando ninguna, digamos. Quería saber, porque yo no pude acceder el martes porque justo me coincide con otra materia y quería verla, digamos. Yo la voy a subir, Juan, ahora voy a subir todas las clases, me comprometo a que la vamos a subir. Las clases prácticas también les he pedido a los profesores que la vayan grabando y vamos a ir subiendo todas las que podamos. De todas formas, yo les había comentado que hay un canal en donde están las clases del año pasado y que son similares. Por eso por ahí tampoco hemos tenido tanta premura en subirla, porque son los mismos temas encarados de distinta manera por ahí. Hay veces que uno va haciendo una incorporación de algunos contenidos específicos o alguna alternativa en cuanto al dictado, pero el tema concreto sí se lo ha dado y está en el canal. Yo les había dado el canal que es el mío, pero ahora les voy a subir, concretamente en el aula virtual, para que ustedes puedan ir viendo las clases que ya se han ido desarrollando. Están todas grabadas, así que no se preocupen que vamos a subir todo. Listo, y otra consulta, también estaba viendo el tema del material de clases prácticas y de los PowerPoint solamente estaba figurando de la unidad 2 y de la unidad 5 nada más. En el tablón general está la primera semana, me parece que ese no lo he puesto en clases prácticas. Ya lo voy a desplazar, pero sí está la primera semana porque la subí yo, pero como el fin de semana he estado haciendo un reacomodamiento del aula, debe haber quedado en la parte donde dice tablón general, búscalo ahí, debe estar. Y está subido todo el material de práctica y teoría. Ah, listo, gracias, profesora. Consulta, profesora. Sí, José. ¿En su video de YouTube sube las clases o en el aula virtual? Yo subo en el canal de YouTube. En su canal de YouTube, disculpe. Sí, de ahí las vinculo con el aula virtual. Y los profes, cada uno los graba desde el dispositivo que tenga, y por ahí me pasan un link de enlace a través del Drive, y yo eso lo comparto en el aula. En el año pasado hemos subido todo al canal de YouTube, las prácticas y las teóricas. Este año... Sí, lo vi que están. Sí, están todas ahí. De todas formas lo voy a poner en el aula para que quede claro que está todo el material subido. No lo he subido en el aula. ¿Lo puedes poner ahora en el chat cómo se llama el canal de YouTube? Gracias, profesora. No, de nada. Es el canal mío que lo he mostrado en la clase pasada. Si no, me estoy haciendo publicidad y queda feo, ¿verdad? Pero bueno. Se tienen que suscribir al canal, así monetiza la profesora. Sí, se hace youtuber ahora. Y deberían poner un like a algún video porque no. Es Gaby Sánchez con Y, profe. Así es. Sí, ahí lo voy a compartir. Pero estaría bueno que pongan like a los videos que les guste, por lo menos, ¿no? Sí. Hay uno que tiene 3 reproducciones. Usted y no sé qué más. ¿Entienden? Entonces uno después dice, ¿para qué quieren que le grabemos los videos si no los quieren ni ver? Sí, no, son importantes. Súbalo a usted. Gracias, profe. Bueno, estaba tratando de compartir ahí, pero no lo he podido compartir, pero dice Gaby Sánchez con Y, ahí lo he puesto en el... Como dicen sus compañeros, si no hacen reproducción en los videos, no vamos a subir más videos de las clases, ni teórica ni práctica. Y si no ponen like, profesor, menos. Eso vemos antes de poner las notas en los finales, ¿no? Les quiero aclarar. Profe, sabe que ahora estoy en su canal. ¿Usted quiere que yo comparta el enlace acá en el Dale, compartilo, Carolina, gracias.
He tratado de hacerlo, pero como estoy, que ahora voy a dejar de